¿Quiénes son el O que vinieron aquí? ¿Sí? Pues tienen que venir para mostrar sus nombres. O. Y lo que faltaría agregar a lo que nosotros ya dimos es hipófisis. Sí. Tienen que ver eso, saber lo que pone la forma O. Y hipófisis ya hablamos aquí, ¿no? Ya desarrollamos, hablamos un tipo de células, las hormonas que se producen, Sí. ¿no? Hablamos todo de eso, ¿no? Sí. Gracias. Hipófisis, tiroides, Sí. terminamos también tiroides, paratiroides también. Sí. Entonces solamente falta suprarrenal. Ok. Las bolitas que nosotros encontramos crudadas a la tiroides, ¿sí? Pequeñas glándulitas de punta. Estas pequeñas glándulas son de vital importancia. Necesitamos sí o sí para sobrevivir, porque si no es difícil la vida, ya que ellas producen una hormona importante que se encarga de regular los niveles de calcio. Y esta hormona se conoce como paratohormona, ¿sí? La PTH es una hormona que ayuda a aumentar los niveles de calcio en la sangre, o sea que aumenta la calcemia. Cuando hablamos de calcemia, hablamos de calcio en la sangre. Por ejemplo, natremia, sodio en la sangre. Hiponatremia, poco sodio en la sangre. ¿Ok? Mia significa napotensia sanguínea. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que la paratohormona producida por estas pequeñas glándulas ayuda a aumentar la calcemia? Ya que activa mecanismos que me permiten liberar calcio y absorber mayormente calcio. ¿Dónde encontramos calcio en el cuerpo? En los huesos. ¿Sí? El hueso es una reserva de calcio. El calcio es importantísimo, muy importante. Una de las funciones muy importantes es la contracción muscular. Si no hay contracción muscular, no hay vida, ¿no? Porque no podemos respirar, no va a haber batimento cardíaco, entonces no puede haber vida sin contracción muscular. Sin calcio, no hay vida, ¿ok? Entonces tiene que haber calcio de reserva para siempre regular los niveles de calcio que tenemos, ¿sí? En los huesos tenemos calcio y existe una célula, por ejemplo, que es un macrófago que se conoce como osteoclasto, y la PTH lo que va a hacer es, por ejemplo, estimular a los osteoclastos para que los osteoclastos coman hueso y liberen calcio en la circulación. ¿Ok? Y de esa manera conseguimos aumentar los niveles de calcio en la sangre. ¿Sí? Actúa, por ejemplo, la PTH sobre el tubo digestivo a nivel intestinal para que las células del intestino absorban calcio que comemos, porque el calcio nosotros tenemos que consumir. Nosotros no podemos fabricar calcio. Calcio está, por ejemplo, en la leche, calcio en los alimentos, las verduras, en algún tipo de verduras, legumbres, pichón, por ejemplo, ¿no? Tiene calcio. Y tenemos que comer. Solo que mi cuerpo, si yo no le digo que tiene que comer, sino le activo a la célula que tiene que introducir eso, no va a introducir. ¿Sí? La PTH estimula la absorción de calcio. ¿Sí? Pero también actúa sobre los riñones, haciendo que los riñones dejen de eliminar calcio. Y si no eliminan calcifica más en la sangre, entonces ahí no hay calcio en la circulación, no hay sangre. Básicamente inhibe para que el riñón no elimine calcio. ¿Sí? Y también actúa sobre el riñón para activar una potente vitamina que es la vitamina D. La vitamina D es muy importante para
del calcio. Si no hay vitamina D, calcio no se puede absorber. ¿Sí? De hecho, para que se forme un hueso duro, necesitamos de vitamina D, porque la vitamina D interfiere para que los cristales de hidroxiapatita se puedan fixar. ¿Sí? ¿Está? Quando tem que perde é excesso de cálcio ou essas células não estão funcionando para absorver o cálcio que gera. La piedra puede ser por distintas moléculas, pero normalmente es por calcio. ¿Sí? Porque no hay una desregulación, ¿sí? En la parte de la absorción y secreción. ¿Sí? Se acumula más calcio porque no se puede eliminar y eso tiende a precipitar, formando unos pequeños cristales. En ese aspecto, a Coca-Cola interfere, ¿no? Entraste en un campo, te vas a una bomba, Puede ser. La Coca-Cola interfiere en todo, Azúcar, no el azúcar en sí. Por eso hay el azúcar, más por el azúcar, totalmente por el azúcar. Sí, el azúcar es la peor cosa inventada en los siglos. ¿Sí? El mal del siglo es el azúcar. ¿Sí? El azúcar disminuye el nivel de triglicéridos. No se olviden, no consumen mucho azúcar. Disminuye el nivel de triglicéridos por la inflamación. Azúcar no es solamente azúcar de mesa, no es el azúcar que botamos así. Azúcar, todo lo que es carbohidratos simples. Gaseosa, energizantes, McDonald's, Burger King, pizza, McDonald's, todo eso, ¿no? Pregunta aquí. Y cuando hay mucho, directamente van a los huesos. O se elimina por la orina o se elimina por las heces. Pero si no tenemos mucho calcio, en algún momento eso va a tener que formar cristales. Luego. Muy bien, uno de los mecanismos por los que la PTH va a activar a liberar, a aumentar los niveles de calcio en sangre, ¿ok? ¿Quién es su contrario? ¿Quién es la hormona contraria? La calcitonina. La calcitonina lo que va a hacer es ayudar a disminuir los niveles de calcio en la sangre, ¿ok? ¿Dónde se produce la calcitonina? Por la célula C o parafoliculares, en las tiroides, ¿no? Muy bien, vamos a analizar ahora estructuralmente la paratiroides. La paratiroides es una glandulita, son glandulitas pequeñas que tienen cápsula de tejido conectivo denso irregular. Esta cápsula, cuando ingresa, forma tabiques y los tabiques forman lóbulos, ¿ok? Varios lóbulos. Esta glandulita, cuando nosotros miramos más de cerca, podemos encontrar que existen tres tipos de células aquí. ¿Sí? Tres tipos de células. Una de ellas son células bien pequeñas, en mucha cantidad, que se conocen como células principales. ¿Ok? No es muy difícil de lembrar un nombre, Principales. Son las que hay en mayor cantidad, mayor número. ¿Sí? Todas las pequeñitas, parecen OG page, Muchas. ¿Ok? ¿Qué hacen las células principales? Principal, producen para la hormona. No es muy difícil de recordar. Principales producen la hormona en sí. ¿Ok? Y existen otras células aquí que son más grandes, son mayores, pero hay en menor cantidad. Estas células son conocidas como células oxígenas. ¿Ok? ¿Qué hacen las células oxígenas? Nada. ¿Sí?
¿Sí? ¿No pasa? Son células que o dejaron de funcionar o son células que son de reserva. ¿Tá? Pero actualmente no hacen nada. Están ahí como una reserva. ¿Sí? No tienen la función de producir hormonas en sí. ¿Ok? Reserva de quê? ¿Eh? Reserva de quê? Reserva, assim, para parente, não? Reserva de las células principales. Ela pode se diferenciar em saúde principais. Isso. Nada a ver com saúde amada, né? Caso tenha necessidade. Isso. Después, ¿tá? 10 y 20, 11 y 20, 11 y 20. Sí, como una función más o menos, puede ser. Su función no es muy clara, pero se cree que puede ser o células que dejaron de funcionar o células que van a mirar después las principales. Diferenciar de hormônio. Exactamente. ¿Sí? Y tenemos otro tercer tipo de célula que está aquí, que son los adipocitos. ¿Ok? Tres tipos de células: principales, oxífilas y los adipocitos. ¿Ok? ¿Esto qué es? Não parece. Uma imaginação. En imaginación de que es la cápsula. ¿Cómo se llama eso? La vécula. Muy bien. ¿Preguntas? Qual a expressão que acontece aí quando a gente entra assim, por que várias pessoas? ¿Qué acontece? Hiperparatonitismo significa que hay una función aumentada de esta glándula. ¿Sí? Hiper. Eso se puede dar ¿por qué? Porque hay un número de células principales más activas de lo normal, que se puede dar porque se formó un tumor, las células se diferenciaron más y actúan sin control. Ellas actúan sin control. ¿Qué es lo que pasa? Estas células principales no dependen del eje hipotálamo y hipófisis. Estas células están liberando de acuerdo a la cantidad de calcio que hay en la circulación. ¿Sí? Entonces, si no tenés células que son muy activas y que no hay alguien que le controle, ella va a producir. Si producen, va es más. O porque las células están muy activas o porque hay más número de células de lo necesario, como un adenoma, un tumor. Muy bien, glándula suprarrenal, cuya feuda Buschini, está encima de los riñones. Son glandulitas que vemos aquí encima, ¿no? De los dos riñones. Si ustedes ven alguna vez en la vida real, estas glándulas son una bola de grasa, de gordura. Por fuera tienen grasa, gordura. ¿Por qué? Porque esa grasa es una reserva importante de lípidos para formar las hormonas que se producen aquí. ¿Sí? Que se producen aquí. ¿Está? Esta glándula, debajo de la grasa, tiene cápsula. Tiene una cápsula de tejido conectivo. Y más adentro podemos identificar dos zonas. Una zona que se conoce como corteza y una zona más interna que se conoce como médula. Corteza, médula. Cápsula y tejido adiposo. ¿Sí? Muy bien. Aquí por fuera, la parte amarela. ¿Sí? Tejido adiposo. Y debajo de ahí, cápsula, y debajo, corteza, y más adentro, médula. Dentro de la médula, ustedes van a encontrar así una vena grande, una vena gigante. Es una vena de tipo atípica. ¿Qué significa que es atípica? Que no cumple los patrones de una vena.
aveia normalmente tinha capa media fina, pero esta avena tiene capa media grande, mucho músculo, ¿ok? Por eso es una avena típica, no cumple los patrones normales, ¿sí? Músculo liso? Sí, músculo liso, ¿ok? Esta avena se conoce como vena central. Vena central será suprarrenal. ¿Sí? Vamos a mirar ahora. Vamos un poquito. La suprarrenal entonces tiene una corteza, tiene una media. Esta glándula también es llamada la glándula del estrés. ¿Por qué? Porque aquí se producen hormonas que tienen relación con el estrés y la supervivencia. ¿Sí? Cuando yo estoy estresado, cuando estoy asustado, se liberan hormonas para que yo pueda agir más rápido, más atento. ¿Cuáles son estas hormonas? Por ejemplo, el cortisol, ¿sí? Y otras hormonas como la adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Dos tipos de hormonas del estrés. ¿Qué me hace la adrenalina y noradrenalina? Y si se activa el sistema nervioso simpático, ¿qué acontece? O sea, ¿cuáles son los síntomas que van a presentar? Por ejemplo, no taquicardia. ¿Por qué taquicardia? ¿Para qué necesitamos aumentar la frecuencia cardíaca? Para a gente poder conseguir bombear o sangue mais rápido e Exactamente, para poder aumentar sangre en la periferia, ¿no? Si necesito, por ejemplo, los miembros inferiores para correr, ¿sí? Lucha o fuga. ¿Qué más? Cuando van a lucha o fuga, ¿qué más precisa? diminuição do peristaltismo. Muy bien, porque si no precisa y no hay en ese momento, ¿eh? ¿Qué más? Frio na barriga é esse sentimento de emoção confusão, porque diminui esse quantidade. Exactamente, ¿por qué? Porque disminuye. Ahora vamos a necesitar digerir. Usted precisa mandar sangre aquí y aquí, las extremidades, ¿no? ¿Qué más? Frecuencia respiratoria, ¿no? Para que entre más oxígeno, ¿sí? ¿Qué más? Para ver mejor, ¿qué necesitamos para ver mejor? Midiasis, ¿sí? Dilatación pupilar, para poder observar más todo, ¿no? ¿Sí? Eso hace adrenalina. Y el cortisol en ese momento es su aliado. ¿Qué hace el cortisol? Se libera por estrés. Pero normalmente el cortisol es necesario para el cuerpo. Lo más importante, el cortisol ayuda a liberar glucosa en la circulación. ¿Y para qué necesitamos glucosa? Rápida de energía, fuente rápida de ATP. ¿Y por qué necesitamos ATP? Porque necesitamos glucosa porque la adrenalina está consumiendo mucho ATP. Para fugir, para correr, para respirar más rápida, mucho consumo energético. Y vos necesitas mucha glucosa. Tem algum motivo para uma pessoa ter disfunção nessa glândula e simplesmente parar de produzir cortisol? Sí, muchos Muitos motivos. motivos. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes es el consumo exógeno, el consumo de corticoides exógeno. Esa es la primera causa de disfunción adrenal. Por mais de 6 meses. ¿Cuál es un corticoide muy común en Brasil? La prednisolona. Eso que usan cuando os idosos, né, os jogadores, que chegou, estava sentindo
pasaba y decidí tomar. Y todos los días, todas las semanas se aplicaba corticoides. Al cabo de 6 meses, el paciente iba hinchado, ¿sí? Todo hinchado, aumentó de peso. ¿Por qué? Efectos del corticoide. Y ahí la suprarrenal ya empieza a disfuncionar. ¿Sí? Consumo, aplicación exógena de corticoides, ¿no? Cortisol se libera en 2 tiempos durante el día. ¿Sí? A la mañana, de 6 a 8 de la mañana más o menos. ¿Para qué? Para fornecer glucosa para que yo despierte. De 6 a 8 de la mañana más o menos, ¿sí? Su pico. Ese es el reloj biológico, un reloj interno de corticoides. Melhor horário para ir para a academia. Mayor horario. Mayor horario para no tomar café también. Para no tomar café. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el café? El café activa el sistema simpático. Entonces vos tenés una briga entre el café, que activa tu sistema simpático, y el cortisol, que también está de alguna manera activando el sistema simpático. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un café en el horario que se libera cortisol, eso va a hacer que haya una briga en el momento, entonces disminuye el efecto de la liberación de cortisol. Y mi cuerpo dice, yo no preciso liberar cortisol porque está dando un estimulante exógeno. El café interfiere, el café hace taquicardia, el café aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Efectos cortisol y efectos adrenérgicos. Se o hormônio já está sendo produzido ali. Claro, exactamente. Entonces, mejor horario para tomar café antes de las 6 de la mañana o después de las 8:30 más o menos, ¿no? Está liberado antes, sí. Cortisol se libera también en otro horario, a las 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde. E lá bem à noite, não, ele ia aumentar a produção, né? No, porque si vos tenés que dormir, ¿sí? Ahí tenés que dormir. ¿Sí? Si vos liberas cortisol, vos tenés glucosa. Y el pico de glucosa, cuando vos comes azúcar, ¿qué pasa? Está así. Y las crianzas va para la crianza azúcar. Y eficaz, ¿sí? ¿Está? Porque hay azúcar disponible. Pero después, la crianza fija. Vicia o cortisol. Cortisol hace dependencia, ¿sí? Entonces, nosotros liberamos cortisol normalmente. ¿Cuándo se libera cortisol? 6 horas da manhã, Y a las 5 de la tarde también, ¿sí? Nosotros liberamos cortisol endógeno bueno cuando hacemos actividades también que son de mucha demanda física. Por ejemplo, cuando hacemos actividad física, cuando nos sometemos a estrés bueno, baño y agua helada, por ejemplo, eso libera cortisol endógeno, que es muy bueno porque ese cortisol se mantiene prolongado durante unas 8 horas más o menos, ¿sí? Por eso el agua, baño o agua fría, ayuda a liberar cortisol de manera más estable y te mantiene más despierto, ¿sí? Y ahí entonces tenemos la combinación de las hormonas del estrés, hormonas del estrés. Por favor, no tomen corticoides si no hay indicación médica, así como antibióticos mas también. tem muito médico que pega esteroide sem necessidade, tá? Y ustedes no van a hacer esos médicos, ¿tá? Ustedes no van a hacer eso. Antialérgico. Principalmente para criança, abaixo de 2 anos. ¿Por qué se llama cortisol? Corti viene de corteza y sol, bujía, sol. Cortisol se libera, ese es el reloj biológico normal. Siempre se va a liberar en un horario normal. Dos formas que yo tengo para controlar mi reloj biológico. El primero es el ciclo circadiano y el otro es el ciclo de cortisol.
¿Sí? El ciclo de cortisol es constante, siempre es constante. Pero el otro reloj biológico, que es el ciclo circadiano, varía dependiendo de mi estilo de vida. Alguma pessoa pode apresentar alguma disfunção de seu contrário com melatonina e cortisol, ou cortisol ser liberado à noite, melatonina durante o dia, algo do tipo? Trocar a noite por dia, cada vez ele continua ali. Claro, las personas que hacen actividades para que yo tenga una calidad de sueño normal. Si este no bate, este va a seguir. Y ahí empieza a aparecer la regulación, ¿no? Yo puedo dormir tarde, pero mi cortisol se va a liberar de ese tipo. ¿Y qué pasa si yo duermo mientras mi cortisol está liberado? Voy a sentir más cansancio, ¿sí? No voy a poder aprovechar los efectos del cortisol porque el descanso no va a ser ideal. Muy bien, ahora, para que se libere el cortisol se libera en la zona media de la corteza, en una zona donde las células forman fascículos, y esta zona se conoce como zona fascicular o fasciculada. Las células son en formato de fileiras, ¿sí? Esta zona fascicular, para que libere cortisol, corteza, sol, día, forma parte del grupo de corticoides. ¿Ok? Un tipo de corticoides es el cortisol. ¿Sí? Y para que se libere cortisol yo necesito un estímulo que viene de la adenohipófisis. ¿Quién es esta hormona? ACTH. Adrenocorticotrópico. ACTH. Hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Y la ACTH depende de quién? De la hipotálamo. ¿Sí? Y el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Yo tengo estrés, sistema nervioso central. Mi cuerpo detecta que necesita mayor cortisol. Por eso hay este eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Importantísimo, las glándulas no actúan solas. Por eso el estrés, percibido por los ojos, por el oído, por la piel, por el tacto, activa el sistema nervioso central, que activa el sistema endocrino para liberar cortisol. ¿Ok? Muy bien. Otras hormonas que es liberada por el estímulo de ACTH son hormonas, los andrógenos débiles. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Se libera en una zona más inferior aquí, donde las células parecen redes, se conoce como zona reticular. Esta zona también es influenciada por la ACTH. Se libera testosterona, pequeña cantidad. En los hombres esto equivale a más o menos al 5%, es mínimo, muy poco. La mayor parte de la testo en los hombres se libera en los testículos. ¿Sí? En la mujer, aquí es importante, la testo de la mujer proviene de la suprarrenal. Y la mujer necesita producir testo primero para que el testo se convierta en estrógeno, progesterona, etc. ¿Sí? Y existe otra zona que no es dependiente de la ACTH, donde las células forman como glomérulos y se conoce como zona glomerular. Esta zona es importante para el regulamiento de la presión arterial. ¿Sí? Libera una hormona que se conoce como aldosterona. Cuando ustedes escuchen ONA,
Ona tiene que ver con lípidos, grasa, gordura. Testosterona, estrona, tiene que ver con lípidos. Aldosterona, lípidos. ¿Ok? Qual a quantidade de testosterona livre na mulher mesmo? A porcentagem? A porcentagem de testo livre na mulher? No recuerdo. Mas tem uma porcentagem. Hay una cosa que eso varía dependiendo del laboratorio. Tem uma se converte em hormônio feminino e outra em feminino. Claro, un pequeño porcentaje queda para todas las actividades que tienen la testo. Crecimiento muscular, crecimiento óseo, actividad en el sistema nervioso central. ¿Sí? Muy bien. Aldosterona es una hormona que se libera en la zona glomerular y esta zona no depende de la CTH. Esta zona depende del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Es un sistema de hormonas que me lleva a aumento de la presión arterial. Cuando la presión está baja, hay poco flujo sanguíneo en el riñón. El riñón dice, opa, tengo poco flujo, necesitamos aumentar. Y ahí libera renina, riñón. Y esta renina va a angiotensina vía angiotensina 2, y angiotensina 2 termina finalmente con la aldosterona. Y la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio. Y si reabsorbe sodio, puxa agua, y si puxa agua, aumenta presión arterial. Por eso, cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, aumenta la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sodio. ¿Sí? Y no solamente la sal de mesa, en realidad, los alimentos chatarras, ¿no? Industrializados, alto en sodio. Todo lo que es industrializado, mucho sodio, ¿no? Espironolactona actúa en los túbulos renales, ¿sí? Ayudando en la parte distal de los túbulos para ayudar a la reabsorción de su potasio. Influye sobre la reabsorción del potasio. Y si vos metes potasio, sodio sale. Y si sale sodio, sale agua. Por isso que os fisiculturistas utilizam, né? Essa bomba de potássio. Entre sodio y potasio. Si vos metes sodio, va a salir potasio. Si metes potasio, va a salir sodio. Y el sodio lleva agua. ¿Okay? Muy bien. Y después tenemos la médula. La médula, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el centro? La vena atípica con mucho músculo. ¿Sí? ¿Para qué sirve esta vena? Para pushar agua, pushar todas las hormonas que se producen aquí. Entonces sirve como una esponja para absorber y llevar después a la circulación. Porque vemos que las hormonas que se producen aquí, ¿no? En la médula nosotros vamos a tener la liberación de adrenalina y noradrenalina, que son neurohormonas. Estas hormonas también se liberan en las neuronas. ¿Sí? Está aquí en las neuronas propiamente. De hecho, las células que nosotros encontramos aquí son células más o menos neuronales. Las células se conocen como célula medular o también llamado cromatin. Estas células que liberan adrenalina y noradrenalina son como neuronas. ¿Sí? ¿Quién estimula a estas neuronas que liberan adrenalina? El sistema nervioso central. Ellas no dependen de la hipófisis. Esto depende del sistema nervioso central.
Por eso cuando yo percibo un estímulo amenazante, rápido se activa el sistema adrenérgico, porque rápido se libera adrenalina. ¿Sí? Y existe otra célula que da apoyo, que se conoce como célula ganglionar, que ayuda a regular la liberación de nora y adrenalina. Célula ganglionar y célula medular o cromatina. La médula no depende de la hipófisis. Aquí vemos, esto es suprarrenal. Cápsula bien gruesa, corteza y médula. Aquí tenemos acá venas suprarrenales. A ver, un poco, aquí se puede ver más o menos. Se puede ver la zona glomerular, zona fascicular y zona reticular. Cápsula de tejido conectivo bien gruesa, y aquí tenemos tejido adiposo que sirve para fornecer líquido para producir hormonas que derivan de los lípidos. ¿Sí? Y en la médula se pueden ver las células que son como pequeñas neuronas en forma de ganglionares, y las células más cúbicas, células medulares. Las medulares son las que liberan adrenalina y noradrenalina. Y la ganglionar ayuda a regular la liberación, la cantidad de hormonas que se liberan. ¿Sí? ¿De quién depende la médula? La médula depende del sistema nervioso central. ¿Okay? No depende de la hipófisis. ¿Sí? Cuando estoy estresado, activo esta liberación. ¿Dudas? ¿No? Muy bien, vamos a un ahora, ¿sí?